Gracias por la invitación, primero que todo. Bueno, por otra parte, también agradecer la oportunidad de incorporarme, ¿cierto?, en el grupo de este curso, que creo que realmente es importante. Sobre todo hoy en día sabemos y reconocemos que la prescripción de ejercicio, sobre todo en población especial, enfermedades crónicas y deportistas o personas que realicen algún tipo de actividad física, es esencial el manejo de ciertos principios, de ciertos parámetros de la ergospirometría. Por otra parte, reconocer que yo al profesor Cristian le pedí, si bien estaba planificado, creo, la determinación de umbrales ventilatorios mediante el equivalente, mediante los PET, pero yo le pedí partir con la cinética porque creo que es más oportuno dar inicio con esta temática que en cierta manera nos van a generar ciertas bases para poder entender el concepto que vamos a ver posteriormente. Me imagino yo que ya habrán visto ciertos conceptos, ciertos principios que va a ser un poco más fácil entender un poco el concepto que vengo a presentar. Tal vez hay muchos que han escuchado este concepto, para otros a lo mejor pudiese ser un concepto más nuevo, pero vamos a tratar de ahí de normalizar un poco esta información, este concepto que la verdad que entrega bastante información interesante, sobre todo a la hora de evaluar, a la hora de prescribir y a la hora de controlar el ejercicio. En general, seguramente ya vieron los engranajes de Wasserman, así que no quería partir con los engranajes de Wasserman para buscar un poco un concepto diferente. Y bueno, este concepto, si bien ocupa ciertos principios muy similares al modelo de Wasserman, pero acá podemos observar la vía, cómo la partícula o la molécula de oxígeno ingresa al sistema ventilatorio y luego vemos en la parte final, ¿cierto?, llega a la mitocondria, que es un poco lo que nosotros buscamos cuando evaluamos un análisis de gases. O sea, nosotros tenemos que observar, analizar la capacidad de la partícula, la molécula de oxígeno, que ingresa en este caso a territorio mitocondrial. Y principalmente nos estamos refiriendo al tejido o masa muscular. En general, todas las personas que realizan ejercicio y disponen de cierta cantidad de masa muscular y van a realizar actividades cotidianas o algún tipo de actividad física, andar en bicicleta, caminar, correr, vamos a encontrar una cinética del consumo de oxígeno, donde esta cinética en un inicio se encuentra controlada por la capacidad de utilización del oxígeno mitocondrial, principalmente, como se observa en la figura más distal. Y acá también encontramos ciertas limitaciones al flujo de la difusión, en este caso, y cómo la limitación de la cinética también se vincula a la respiración celular. Entonces acá encontramos, interesantemente, podemos observar diferentes fenómenos de modo general, donde el gas, el oxígeno, va a atravesar diferentes barreras. Encontramos inicialmente la barrera alveolar, luego ingresamos al torrente circulatorio, distribuido, ¿cierto?, por la bomba, por el corazón, y luego atravesamos una barrera más en los capilares hacia el tejido mitocondrial, y acá donde van a ocurrir las diferentes reacciones, principalmente a nivel mitocondrial mediante la fosforilación oxidativa. Esto es muy transversal y principios muy generales que seguramente ya los manejamos, pero siempre es importante tal vez volver a revisarlos, volver a mirarlos, porque es un poco la base de lo que estamos estudiando. Por otra parte, cuando uno realiza una ergospirometría, inicialmente todos quieren determinar el consumo de oxígeno máximo, como observamos acá arriba. Ergospirometría, sinónimo de VO2 max, VO2 peak, VO2 pico, como quieran llamarlo. Y en algún minuto yo dije, ¿servirá para prescribir ejercicio determinar el VO2 máximo? Y me di cuenta que no me entregaba muchas herramientas para poder determinar cargas, intensidades de trabajo.
Y si bien es una herramienta que nos va a determinar la calidad, la condición de una persona respecto a su capacidad aeróbica, a su capacidad funcional, pero la verdad que respecto a la entrega de cierta información que podamos utilizar para controlar y dosificar una carga de trabajo, quizás no va a ser tan útil. Pero bueno, sabemos y reconocemos que una ergospirometría, sobre todo cuando la realizamos con un protocolo incremental maximal, podemos determinar dichos valores. Además de estos valores, y que va a ser contenido de la próxima sesión que nos veamos, podemos determinar y podemos asociar umbrales ventilatorios, que estos sí nos van a entregar ciertas zonas, ciertas intensidades para obtener respuestas y adaptaciones dependiendo de nuestros objetivos. Eso es un poco lo que han visto, me imagino, en clases anteriores. Eso es un poco lo que uno busca con una ergospirometría normal, una ergospirometría que tenga algún protocolo incremental. Y eso no significa que esté malo ni que esté bien, o sea, es parte de las herramientas que nosotros disponemos al realizar un consumo de oxígeno. Tenemos una que ya la han visto. Y por otra parte, encontramos también otro método, que es el que vengo a comentarles, que es el de la cinética del VO2. Cuando hablamos un poco de este concepto, ¿cierto? Es principalmente el estudio del comportamiento del consumo de oxígeno en determinadas zonas. Y cuando hablamos de determinadas zonas, es que tenemos primero que todo que reconocer que cuando se analizan las cinéticas, la vamos a estudiar primero una cinética vinculada al ejercicio propiamente tal. Imaginémonos que de esta figura el ejercicio se inicia acá, donde estoy marcando con el puntero, tiene un incremento, luego mantiene una meseta y cuando termina esta segunda línea discontinua comienza la recuperación. Y en esta recuperación también nosotros podemos estudiar y podemos analizar el comportamiento del consumo de oxígeno. En general sabemos y reconocemos que el ejercicio requiere de una transición hacia y desde las tasas metabólicas que a menudo van a estar generando un cambio en el orden de la magnitud desde condiciones de reposo y van a plantear demandas al sistema oxidativo, principalmente a nivel mitocondrial, y la vía de transporte de oxígeno, obviamente. Reconocemos a la fecha que la evidencia científica busca caracterizar los diferentes perfiles dinámicos de los diferentes, tanto el sistema respiratorio, cardiovascular y muscular integrados, para justamente poder resolver los mecanismos de control que son esenciales para la función energética y oxidativa muscular. En esta línea podemos reconocer que un objetivo no factible es, por ejemplo, usando la respuesta en un estado más estacionario, en un estado más constante o carga constante, como también lo conocemos y un poco el concepto que más se ocupa. Dentro de las características esenciales de la respuesta de la cinética de la absorción del consumo de oxígeno, están relativamente conservadas, por ejemplo, para una demanda metabólica X. La cinética rápida, como vemos en esta figura ahí que se ve una persona que tiene un perfil más deportista, observamos, por ejemplo, una cinética rápida para su demanda metabólica del gesto que esté haciendo. Y esto justamente exige un déficit de oxígeno más pequeño. Entonces, cuando uno observa una cinética que tiene características o un comportamiento más rápido, estamos hablando que vamos a observar un déficit de oxígeno más bajo, menos fosforilación a nivel del sustrato y una alta tolerancia y capacidad funcional al esfuerzo. En su contraparte, la persona que podemos observar abajo, una persona que tiene características con aumento de peso, más desentrenada, sedentario, qué sé yo, vamos a observar o vamos a esperar una cinética más lenta. Y esto incurre en que debiésemos esperar un alto déficit de oxígeno y esto se vincula también a mayor desafío justamente o mayor trabajo para mantener la homeostasis
principalmente de este equilibrio asociado a que las demandas que necesita esa persona no van a poder estar siendo entregadas o siendo suplidas. Y bueno, en general, todas las personas que realicen algún tipo de actividad física, deportiva, vamos a observar diferentes comportamientos de la cinética. Y cuando observamos un poco esta cinética, también nos está entregando información para determinar cuáles son las características que tiene cada persona, cómo es su nivel de entrenamiento. Y lo interesante de analizar la cinética es que se hacen mediante cargas submaximales. Por eso que partíamos un poco con la figura anterior, donde observábamos una ergospirometría tradicional con cargas crecientes, donde alcanzamos nuestra máxima capacidad. Pero cuando yo quiero observar el estudio de la cinética, se debiese hacer con cargas submaximales y con una carga constante. Ese es otro concepto u otra característica muy relevante para entender este concepto. Continuando entonces un poco con la presentación y con esta parte más introductoria, entonces podemos disponer de una herramienta que va a evaluar la capacidad funcional con cargas más bajas y con una carga constante. Si bien a lo mejor no voy a poder estimar la potencia aeróbica máxima como lo hacíamos con una ergospirometría directa, pero también es una medida confiable donde podemos obtener valores del comportamiento del consumo de oxígeno con cargas más bajas y a partir del consumo de oxígeno. Y también va a expresar la cantidad de energía obtenida por el metabolismo aeróbico, donde encontramos los mismos principios del consumo de oxígeno, donde vamos a poder observar, valga la redundancia, absorber, transportar y consumir. Dentro de este concepto de cinética tenemos que diferenciar dos zonas. Y creo que yo lo habíamos adelantado en la parte introductoria. Observamos una cinética on del consumo de oxígeno y observamos una cinética off del consumo de oxígeno. La primera, entonces, corresponde al ejercicio en sí. Como dijimos, es un ejercicio submaximal de carga constante. Entonces vamos a observar una zona que comienza a ascender y luego voy a observar una meseta, donde la vamos a poder sostener en el tiempo. Hasta determinado punto donde vamos a detener el ejercicio y luego vamos a observar la recuperación. La recuperación entonces corresponde a la cinética off del consumo de oxígeno. On, más activo el VO2, y una cinética off de apagar todo este sistema, pero independiente de apagarlo, sabemos que los niveles de consumo de oxígeno van a quedar elevados. La cinética off del consumo de oxígeno también es conocida como el EPOC, en sus siglas en inglés, como consumo de oxígeno post ejercicio, que también la verdad que es común encontrar referencias o literatura utilizando este concepto de EPOC. Dentro de las fases de esta cinética, de hecho las mismas que estábamos observando recientemente, dijimos recién que observábamos, ¿cierto?, estas dos partes, divididos, ¿cierto?, en un concepto más vinculado a la activación del mismo consumo de oxígeno, y posteriormente vemos una fase de estabilidad y posteriormente la fase de recuperación como off o EPOC, pero se reconocen principalmente tres fases en lo que es la cinética on del consumo de oxígeno. Una fase inicial, reconocida como fase 1, también con el nombre de componente cardiodinámico, posteriormente un componente primario o principal, hasta que alcanzamos la estabilidad en el consumo de oxígeno y que viene a ser esta fase 3 de estado estable. Posteriormente, encontramos también tres fases, pero se conocen con otro nombre. Por ejemplo, la primera pendiente se conoce como el componente rápido. Posteriormente encontramos el componente lento y un componente ultralento que la literatura lo describe que puede durar
hasta 24, 48 horas post ejercicio. Y es por eso que uno siempre dicen o preguntan por ahí, dicen, profe, si yo hago HIIT, y siempre te hacen la pregunta, ¿el HIIT sirve para perder peso? Y siempre respondo un poco lo mismo, vinculado, ¿cierto?, a esta misma figura. O sea, en el HIIT sabemos que las vías energéticas no son tan oxidativas porque son más glucolíticas. Sin embargo, cuando la persona se va a su casa, qué sé yo, a descansar, a tener sus actividades más cotidianas, su consumo de oxígeno va a quedar mucho más activo porque previamente realizó un HIIT y el componente ultralento que se describe que puede estar activo hasta 48 horas va a tener un consumo de oxígeno por sobre los niveles de basalidad. El componente rápido, que tiene una duración de aproximadamente 10 segundos, principalmente lo que busca es restituir los fosfágenos que fueron perdidos. Y lo interesante es que restituir los fosfágenos que fueron perdidos principalmente son obtenidos desde la fosforilación oxidativa, y es por eso que todo este consumo de oxígeno va a tener una respuesta mucho más elevada en los primeros segundos, hasta más o menos 2 minutos, donde también observamos el componente lento. Todas estas respuestas, por ejemplo, que ahora que las estoy explicando, uno las puede estudiar y uno las puede analizar. Y de hecho, más adelante les voy a mostrar ciertos perfiles de ciertos deportistas o cómo, mediante un entrenamiento, nosotros podemos modificar las pendientes de esta cinética off, o también podemos realizar algún trabajo o el impacto que genera un tipo de ejercicio, un tipo de intervención en la cinética on. Pero hoy en día también resulta interesante observar cuál es el comportamiento de la recuperación mediante distintos estímulos o mediante distintos protocolos de ejercicio, o cuánto tiempo tarda en recuperar, o cuánto puedo mantener activo el componente rápido, cuánto tiempo puedo sostener el componente lento, ultralento, etc. La verdad que para nosotros, que supongo que todos los que estamos acá en esta charla estamos vinculados al ejercicio, a veces nos cuesta un poco las matemáticas, como que, no sé, me pasa mucho. O muchas personas que me dicen, no, profe, me cuesta mucho las matemáticas, ecuaciones, pero a veces lamentablemente tenemos que mirar ciertas ecuaciones y tenemos que reconocer que también van a contribuir en la prescripción del ejercicio o determinar pendientes, como un poco lo quiero comentar ahora. Si bien recién mostramos que estas cinéticas, que la cinética ON se reconocían estas tres zonas, cardiodinámica, primaria y el estado estable, para poder determinar el comportamiento de la cinética necesitamos una ecuación. Y en esta ecuación observamos el consumo de oxígeno, donde este valor corresponde a la cantidad de oxígeno en función del tiempo. Luego aparece, ¿cierto?, la variable BL, que corresponde al consumo de oxígeno inicial, basal, previo a la prueba. Por eso que es importante, cuando alguien va a realizar esta prueba, por ejemplo, es por lo menos tener un registro de unos 5 minutos en una posición tranquila, sedente, conectado a la ergospirometría. ¿Cómo lo hago yo, por ejemplo? Antes de someterlo a la prueba, que normalmente los ejercicios de carga constante es más fácil controlarlo en cicloergómetro. Entonces, lo digo que se sienten, con la máscara obviamente, y comienzo el registro del análisis de gases. Cosa de tener un valor basal que sea más o menos estable durante 5 minutos. Bueno, entonces, para determinar esta ecuación, vamos a necesitar el valor del consumo de oxígeno inicial o de base, y le vamos a sumar la ganancia total de consumo de oxígeno. Ganancia total de consumo de oxígeno. Y lo vamos a multiplicar, ¿cierto?, por el producto de la ecuación que se encuentra dentro del paréntesis, donde E corresponde al base del logaritmo natural, T al tiempo, y la otra T que aparece al final corresponde al valor de tau, y el valor de TD corresponde al tiempo de retraso al incremento del consumo de oxígeno. Todos estos valores, la verdad que pudiese, no sé, creo yo que cuando uno la ve por primera vez,
puede verse un poco complicado determinar el comportamiento, pero la verdad que no es tan complicado una vez que uno tiene todos los valores del consumo de oxígeno en una tabla Excel. Ahí hay que hacer los cálculos manuales, estar sacando promedios, qué sé yo, y ahí podemos determinar el comportamiento de las curvas. También, recién estábamos observando cómo obtener estos valores en la cinética ON, en la cinética propia del ejercicio, pero recuerda que también las podemos obtener, estos cálculos, en la fase de recuperación o en la cinética OFF. Y acá la verdad que la ecuación es un poco más compleja y también va a depender de la fase que nosotros vamos a analizar. Por ejemplo, vamos a analizar el componente rápido, el componente lento o el componente ultralento. Y ahí de hecho hay que hacer un cálculo estimativo de las pendientes de acuerdo a los consumos de oxígeno. Si alguien quiere profundizar en esto, en la sesión de consulta lo podemos abordar. La verdad es que hay un par de artículos científicos, creo que lo compartí, donde lo pueden revisar. Si alguien se interesa en los cálculos, no hay ningún problema que lo podamos revisar. En general, entonces, retomando un poco lo que estábamos observando, debiésemos analizar que vamos a encontrar diferentes regiones, diferentes zonas, donde algunas van a ser más dependientes y otras más independientes de la entrega del oxígeno. Por ejemplo, donde acá vemos un punto de inflexión, justamente va a ser un punto que va a marcar un cierto precedente. Por ejemplo, cuando el suministro de oxígeno cae por debajo de este punto de inflexión, la cinética se va a ralentizar progresivamente. Y acá observamos que entonces vamos a encontrar la entrega del consumo de oxígeno independiente de la zona. Entonces, por ejemplo, personas más jóvenes, las actividades de la vida diaria, caminar, correr, andar en bicicleta, se van a desplazar más a la derecha, donde vamos a encontrar un mayor incremento en el transporte del oxígeno, mayor facilidad. Por eso que acá la cinética va a tener, vamos a encontrar cierta facilidad para entregar el oxígeno y también una mayor velocidad. No así cuando se desplaza hacia la izquierda. Entonces acá observamos que, claro, aparece alguna alteración, alguna enfermedad, y esto es progresivo. Y acá la entrega se va a volver cada vez más dependiente de la zona. Por ejemplo, alguna enfermedad metabólica o cardiometabólica, como la insuficiencia cardíaca, una enfermedad pulmonar obstructiva, un enfisema, una diabetes. La curva principalmente se va o los valores en este caso de la entrega se van a desplazar más hacia la izquierda. Y acá vamos, como estamos observando, vamos a generar un cambio en la velocidad de entrega del consumo de oxígeno, principalmente vinculado a estas alteraciones metabólicas, cardiometabólicas, etc. En la gráfica superior podemos observar cómo el consumo de oxígeno en función del tiempo también va a ir variando. Por ejemplo, acá vemos arriba donde vemos una cinética mucho más rápida comparada con la que está más abajo, donde vemos que el tiempo vinculado a cuánto tardo en alcanzar esta meseta va a ser un valor de tiempo mucho mayor, o no sé si mucho mayor, pero se observan diferencias en relación al valor que es más superior, donde es mucho más rápido. Más o menos, acá donde en la gráfica más superior, donde es rápida, más o menos vemos que en un minuto una persona más entrenada va a alcanzar la meseta, va a alcanzar este equilibrio. Ojo con eso, va a alcanzar un equilibrio para sostener una prueba de carga constante. En cambio, una persona que tenga alguna limitación funcional, más desacondicionada o que presente algún trastorno locomotor, metabólico, va a tener una cinética mucho más lenta y el tiempo hasta alcanzar esa estabilidad va a ser mayor. Si lo llevo a esta figura, que yo sé que es ilustrativa,
podemos ver que más o menos la persona sana, que se ve más arriba, al minuto, claro, va a alcanzar esta estabilidad. En cambio, la persona que tiene esta cinética más lenta, vemos que es el doble de tiempo para alcanzar dicha estabilidad. Cuando preguntan, ¿por qué no lo puedo hacer el estudio de la cinética con un ejercicio más extenuante, más de alta intensidad? Y cuando nosotros queremos observar todas estas zonas para estudiar la cinética, tenemos que hacerlo con intensidades moderadas, porque cuando lo realizo con más alta intensidad, no vamos a observar esta meseta. Esta fase 3 desaparece en un ejercicio de alta intensidad, porque acá vamos a ver un consumo de oxígeno que es incremental y que de hecho es directamente proporcional a la intensidad del esfuerzo. Y es por eso que para describir el comportamiento de la cinética del VO2 tienen que ser cargas submaximales. Algunos autores dicen que incluso tienen que ser cargas previas hasta alcanzar el primer umbral ventilatorio o el umbral de lactato, como quieran llamarlo. Bueno, como estábamos observando, de acuerdo a toda la información que le he comentado hasta ahora, vemos que uno de los pocos aspectos descritos respecto de la ergoespirometría, porque es muy escasa la información, justamente es la cinética. Otro dato importante que no se lo había comentado, en general, para realizar estas pruebas tiene que ser una prueba, si bien es de carga constante, que tiene que tener una duración entre 6 a 10 minutos aproximadamente. Tampoco es que vamos a estar con esta carga constante 30 minutos, sino que con ese tiempo la verdad es que ya vamos a poder observar todas estas curvas, sobre todo en lo que es el consumo de oxígeno en la fase de recuperación, el EPO.